Sabemos que la están recibiendo. A continuación, queremos estar un tiempo en la palabra del Señor. Queremos transitar en la palabra de Dios. Nosotros le cantamos a Dios y Él nos habla a nosotros. Es un diálogo que tenemos con el Señor. Y esos cantos expresan lo que nosotros pensamos de Dios. Y le exaltamos, le aclamamos y le alabamos. Porque en medio de las grandes dificultades que puedan haber en nuestra vida, de las adversidades, Dios sigue siendo fiel. Y por eso el canto decía, ha sido bueno y ha sido fiel. En medio de las dificultades, de las adversidades, pero Dios está allí con sus manos extendidas para cuidarnos, para sustentarnos, para protegernos, para permitir que podamos crecer. Nosotros hemos venido transitando el libro a los Hebreos. Es un libro por demás precioso, maravilloso, con una enseñanza cual pocos libros en la Biblia tienen este libro. Desconocemos quién lo escribió. Algunos dicen que Pablo, otros que Apolo, otros que Aquila y Priscila, pero no lo sabemos. Y tampoco sabemos a quién se le escribió la carta. Sabemos que Filipenses se le escribió a la iglesia de Filipos, Corintios a la iglesia que estaba en la ciudad de Corintio. Pero esta carta no identifica quiénes son sus lectores o sus destinatarios. Pero lo cierto es que está dirigida a una comunidad cristiana, que por el contenido de la misma vemos que era una comunidad de judíos cristianos, que como hemos dicho en otras oportunidades, esta comunidad de judíos cristianos o estos judíos cristianos habían avanzado en el conocimiento de Cristo, habían avanzado en la fe cristiana, pero ellos venían de profesar el judaísmo, que era la religión de los israelitas, de los judíos, basada en Moisés. Y cuando ellos están avanzando, se sienten tentados a comparar a Jesús con Moisés, con lo que ellos habían dejado atrás. Comienzan a comparar a Jesús con los ángeles que tuvieron un gran ministerio en el Antiguo Testamento. Ellos comienzan a comparar lo que está enfrente de ellos, como el mismo autor de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, más adelante. Pero ellos comenzaron a conducir el vehículo, en vez de mirar hacia el frente por el retrovisor, por el parabrisa, comenzaron a mirar el espejo retrovisor para ver lo que estaba atrás, lo que habían dejado. Y comenzaron a pensar que lo que habían dejado atrás era muy valioso, más valioso que lo que tenían enfrente. Y comenzaron a pensar, a dudar de que si la decisión de seguir a Jesucristo era la mejor decisión. Y comenzaron a pensar sobre la posibilidad de abandonar la fe cristiana para ir en pos del judaísmo y la praxis del judaísmo. Precisamente el autor de los Hebreos entonces enfoca su escrito para atender a esta comunidad, para resaltar a Jesucristo en todo su esplendor, en toda su magnitud.
pocos libros del Nuevo Testamento y de la Biblia toda resaltan tanto la figura de Cristo como el libro de los Hebreos. Y comienza con una expresión que ya hemos expresado en otras oportunidades, valga la redundancia. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por los profetas, Él dice, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que de entrada el autor del libro quiere dejar en claro que Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Por eso, cuando le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que Jesús es la máxima revelación del Padre. Y eso Él lo quiere resaltar para decirle a esta comunidad que está siendo tentada a abandonar su fe cristiana. Entonces les dice, le compara a Jesús con los ángeles. Y por supuesto Él resalta la magnificencia de Jesús en comparación con los ángeles y le dice las cosas en que Jesús es superior a los ángeles. Por ejemplo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. A ningún ángel, pero de Jesús sí lo dijo, y lo dijo en varias ocasiones. Cuando estuvo en el bautismo, que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y también en la transfiguración, cuando dijo, este es mi hijo, el que yo he designado para llevar adelante la obra redentora. Y más adelante lo compara nada más y nada menos que con Moisés, la gran figura del judaísmo. Y también dice allí precisamente de Moisés, que él es superior a Moisés. Y dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, superior a Moisés. De tal manera que a lo largo de todo el libro, una de las cosas que mayor emblema tenía en el judaísmo era el templo de Jerusalén. Ese era el centro de la praxis de la religión judía, de la fe de los judíos, el templo. Y él dice que el templo ahora somos los creyentes y que por lo tanto la verdadera adoración es en el creyente y no en un lugar físico. Por eso Jesús, cuando estuvo conversando con la mujer de Samaria, ella le dijo a Jesús, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros que aquí en el monte Gerizim. Y él le dijo, ahora viene y ahora es que ni en Jerusalén ni en este lugar, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No se trata de un lugar físico, se trata de que el templo al Señor somos los creyentes. Y eso lo quiso resaltar él, donde él sigue siendo el Señor del templo que somos nosotros. De tal manera que el texto que nos corresponde en la mañana de hoy, en el capítulo 4, versículos del 1 al 13, es un texto por demás exquisito. Luego de este texto, el autor de Hebreos quiere resaltar algo de Jesús también. Ya resaltó, lo comparó con los ángeles, lo comparó con Moisés, habló del templo, cual somos nosotros, dice, cual casa somos nosotros. Y ahora dice él, lo compara en el capítulo 5, final del 4 y todo el 5, lo compara como el sumo sacerdote, que era los representantes de Dios en el pueblo de Israel.
quienes llevaban adelante el ministerio de Dios. Los únicos que podían entrar en la presencia de Dios era el sumo sacerdote una vez al año. Pero cuando vemos, y él compara, y el texto lo explicaremos en otra ocasión, pero lo que queremos resaltar es que cuando comparan a Jesús como sumo sacerdote con los sumos sacerdotes levitas y arónicos, obviamente Jesús sale ganando como sumo sacerdote. Y hay muchos argumentos. Pero en el texto que nos toca y quisiera leer, que leyéramos, en el capítulo 4, versículo 1 al 13, y si es tan amable, si es posible tenerlo en pantalla. Hebreos capítulo 4, versículo número del 1 al 3. Voy leyendo. Versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena noticia, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y desciende y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este texto, como bien lo podemos ver, sigue el autor. Ellos querían regresar al judaísmo, esta comunidad a quien se les dirige esta carta. Pero resulta que se consiguieron con un problema en el camino. Se consiguieron con un experto en el Antiguo Testamento. El autor de esta carta es un experto en el Antiguo Testamento. Y comienza a hacer comparaciones entre Cristo y todo lo que es hay en el Antiguo Testamento de Cristo, para comparar. Siempre cuando uno va a tomar una decisión sobre dos opciones, uno busca cuál opción es la mejor, cuál es la más favorable, cuál es la que me brinda más beneficios. Y de eso se trata la carta. La carta a los hebreos se trata de brindarles a ellos: ustedes quieren optar por el judaísmo, pero aquí tienen a Cristo desde allá, desde el judaísmo. Quieren, aunque hablemos y nos sentemos a conversar del judaísmo del Antiguo Testamento, vamos a sentarnos a hablar. Y este es un experto en el Antiguo Testamento. En primer lugar, este texto nos enseña que Dios te invita a una entrega y disfrute de Jesús como el verdadero reposo de Dios. Escuche, Dios
nos invita a una entrega y un disfrute de Jesús como el verdadero reposo de Dios. El texto de Hebreos, el libro de Hebreos, como el mismo autor lo señala más adelante, es una exhortación a esta comunidad para no retroceder, para dejar de mirar por el espejo retrovisor y seguir avanzando y creciendo hacia adelante, puesto los ojos en Jesús y no apartar los ojos de Jesús. Ese es su énfasis. Y entonces, el peligro de los judíos cristianos de querer abandonar su fe cristiana para regresar a la práctica del judaísmo, estaban en peligro de una apostasía, que es negar la fe e irse en pos de otras doctrinas, negando la fe que se ha profesado. Ellos estaban en ese peligro, en esa amenaza. Y nosotros pudiéramos pensar que eso está lejos de nosotros, de ocurrirnos a nosotros. Eso les ocurrió a esa comunidad cristiana, judeo-cristiana, que querían regresar al judaísmo. Amado hermano, querido amigo, hay muchas formas de negar nuestra fe. Y no solamente querer abrazar al judaísmo. Hoy en día hay corrientes que abrazan el judaísmo, el mesianismo, y que quieren mezclar la gracia del evangelio de Dios con las prácticas judaicas y hacen una mezcla, corrompiendo la esencia de la gracia de Dios que hay en el evangelio de Jesús. Pero además también hay otras formas que sí pueden amenazarnos a nosotros en cuanto a nosotros entrar en el reposo de Dios. Dice el texto que estaba anteriormente, Hebreos 3:12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, escuche bien, para apartarse del Dios vivo. El problema que ellos estaban teniendo era un corazón malo de incredulidad. ¿Qué es un corazón malo? El corazón representa la totalidad del ser. El ser mental, emocional, físico, espiritual, todo el ser. Es el centro, es el órgano que comienza a figurar todo el ser humano. Y en pocas palabras, es la resistencia obstinada del ser humano para obedecer y acatar al Señor, para acatar a Dios. Eso era lo que tenían los israelitas, una resistencia obstinada para acatar al Dios que se les había revelado en el Sinaí a través de Moisés. Y mientras Moisés se tardó un poquito, se hicieron un becerro de oro. Luego fueron al desierto y comenzaron Dios con una columna de fuego para que en la noche no les diera tanto frío, y en el día una nube para que no les diera tanto calor, y les daba el maná para que se alimentaran. Bueno, todas esas maravillas no les eran suficientes y comenzaban y estaban murmurando todo el tiempo contra Dios y contra Moisés. Y decían: ¿para qué nos trajiste a morir en este desierto? Preferiblemente deberíamos estar allá en Egipto, siendo esclavos con una vida infrahumana de servidumbre a los egipcios. Y Dios los había liberado a una tierra, una promesa de una tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, en el texto que tenemos en la mañana de hoy, que es el texto principal que tenemos aquí, se encuentra allí en el versículo 11 que dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Él les comienza a hacer una comparación entre lo que les ocurrió a los judíos, a los israelitas en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, con lo que les estaba ocurriendo a ellos, y hace un paralelo. Y dice: lo que les está ocurriendo a ustedes es similar a lo que les ocurrió a los israelitas en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Les está pasando igual. Ellos están mirando con el espejo retrovisor para la esclavitud en Egipto, y ustedes quieren mirar por el espejo retrovisor para ir a la esclavitud del judaísmo. Allá los sacó Dios, los liberó de la tierra y esclavitud de Egipto, y aquí Jesús los ha sacado de la esclavitud del pecado.
pero ustedes quieren volver atrás a la esclavitud de la ley. En este texto, los judíos cristianos son exhortados, son alentados a tener cuidado de no alcanzar el reposo de Dios. Eso es lo que dice el versículo 1. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces lo que conseguimos aquí precisamente es que hay un alerta. Recuerde bien que este punto número 1 es un cartelón de alerta, de cuidado, de peligro. Peligro, les dice él en estos primeros 5 versículos. Le dice peligro, alerta. Estar cerca no significa estar dentro. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo y aquel rey le dijo, no estás lejos del reino de Dios? Pero no le dijo, estás dentro. Le dijo, no estás lejos, pero no estaba dentro aquel rey. Estaba cerca, pero no estaba dentro del reino. Para estar dentro del reino, Jesús tenía que ser rey en su corazón. Y hasta ese momento le había gustado lo que Pablo le había dicho de Jesús. Le atrajo, le gustó, pero no rindió su vida a Jesús. Por lo tanto, estaba cerca, pero no estaba dentro. Y Pablo y el autor de Hebreos, está alentando a estos cristianos a entrar en el reposo de Dios. Precisamente eso es lo que está allí. Teniendo, dice, la promesa. El término reposo es un término que se repite a lo largo de todo este texto. Mire, aparece en el versículo 1, pero también aparece en el versículo 3. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. En el versículo 5, en el 4, dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de sus obras. En el 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Luego, en el número 8 también lo tenemos. Dice, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablarían después de otro día. Y dice el 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y dice el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. Es decir, la idea del reposo es lo que caracteriza a este texto. Es lo que tiene. Y viene la pregunta. ¿Cuál es el reposo de Dios? ¿Qué significa entrar en el reposo de Dios? Aquí no hay, el texto tal vez no nos da una identificación explícita de decir el reposo de Dios es tal cosa, pero sí nos da muy buenas pistas para nosotros concluir cuál es el reposo del Señor. Lo primero que tenemos que ver es que en el texto anterior nos dice cuál fue el reposo para el pueblo de Israel en el desierto. Recordemos que ellos murmuraron, inclusive Moisés mismo, cuando Dios le dijo, háblale a la peña porque el pueblo tiene sed, vamos a darle agua, háblale a la peña, a la piedra. Y él en un acto de incredulidad, en vez de hablarle a la peña, le dio 2 golpes con la vara. Y diciendo, ¿ustedes creen que va a salir agua de allí? Y salió agua de allí. Y por esa soberbia e incredulidad de Moisés, le fue negada el acceso a la tierra prometida. Y toda esa generación de 40 años, que es una generación de personas, desde el punto de vista de la edad, ninguno entró en la tierra prometida, sino solo Josué. Pero ellos murieron y quedaron sin tener acceso al reposo de Dios. Dice el versículo 17, del 16 del 3. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró, no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, ¿cuál era el reposo? El reposo era la tierra de la promesa, también conocida como la tierra prometida.
Era la tierra que Dios le dijo a Abraham: y te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Y también se lo dijo a Moisés: les daré al pueblo que tú llevas liderando, le diré una tierra donde fluye leche y miel. Y esa promesa fue reiterada en todo el Antiguo Testamento, en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Moisés. Dios le dijo: les daré una tierra de reposo. Ya salieron de la tierra de la esclavitud, ahora van a una tierra de reposo para ustedes. Se las daré. Y esa fue la tierra del reposo para Dios, de Dios para ellos. Pero sigue vigente, porque aquí dice en el versículo 11: procuremos entrar en aquel reposo. Y viene la pregunta: ¿cuál reposo? No estamos en la tierra prometida allá en Israel. Ellos entraron. Sin embargo, Él dice aquí que entremos en el reposo. La tierra de la promesa, siempre en el Antiguo Testamento, Dios nos dibujó la realidad que había de venir. Nos puso la sombra. Es decir, si a mí me pega una luz de allá para acá, mi sombra se proyecta allí. Esa sombra era el Antiguo Testamento, que nos prefiguraba, nos modelaba la realidad que había de venir. Por ejemplo, Moisés era modelo y figura y tipo de Cristo, como liderizando. Adán era figura de Cristo, y todo eso lo revela el Nuevo Testamento. De manera que nosotros conseguimos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la esclavitud en Egipto, figura y modelo de la esclavitud del pecado del ser humano, de donde Cristo nos rescató. Moisés sacó al pueblo con mano poderosa de Dios, guiándolos, los sacó de la esclavitud de Egipto. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, de manos de Jesús. De manera que el Antiguo Testamento está lleno de figuras, tipo y modelo de lo que había de venir. Por lo tanto, esa tierra, ese tiempo de reposo, el entrar ellos en la tierra prometida de mano de Josué, esa tierra, ese tiempo de descanso que iban a tener, que era un reposo donde ellos iban a disfrutar. No iban a estar en Egipto haciendo adobe, comiendo poco, una vida pero realmente infrahumana. Ya no iban a estar en el desierto con el frío, con el calor, o con el hambre, o con la sed. Ahora iban a estar en un lugar de descanso, de relax, de bendición para ellos. Era la tierra prometida, el reposo que Dios les había ofrecido y que les había dado. Los israelitas habían oído de la buena noticia de la promesa de la tierra prometida, pero no se apropiaron de ella con fe. Y los judíos cristianos oyeron la buena noticia de Jesucristo, pero escucharlo no es suficiente. Allí en el versículo 2 precisamente dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A nosotros, él se incluye, el autor de Hebreos, e incluye a la comunidad judeo-cristiana, y les dice: a nosotros se nos ha dado la buena noticia. La palabra en el original es evangelio. Se nos dio la buena nueva del evangelio, y precisamente el contenido, la naturaleza de la buena noticia que conseguimos en el evangelio es la persona, obra y enseñanza de Jesucristo. De manera que la buena noticia es Jesús. Allí en el versículo 2 y aún en el versículo 6 también dice: por tanto, puesto que falta que algunos entren en ese reposo, quienes primero se les anunció la buena nueva. Es decir, a ellos se les anunció la buena nueva. ¿Cuál fue la buena noticia? La buena noticia es lo que Dios, ya hemos dicho, que Dios le prometió a Abraham: te daré esta tierra cuando él pasó por allí, te daré esta tierra y a tus descendientes. Y también le dijo a Moisés: les daré la tierra que fluye leche y miel, donde están el Jebuseo, todos ellos, esos pueblos, Dios se las entregará en su mano. Y dice entonces: esa fue la buena noticia, el descanso para ellos. Y la buena noticia para nosotros es la persona de Jesucristo, en quien nosotros
reposamos y descansamos. Jesucristo es el verdadero reposo de Dios. Esa es la enseñanza central del libro a los Hebreos. Habla de Jesús por los cuatro costados, desde el principio hasta el fin. Y aquí dice que la buena noticia es el reposo que conseguimos en Jesucristo. Por eso Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En Jesús, el que viene a Jesús, consigue el reposo de Dios. Jesús es nuestro reposo de nuestra faena, del pecado, de las adversidades, de una vida terrenal alejada de Dios, con los sinnúmeros, el sinnúmero de dificultades y de adversidades. Pero en Jesús tenemos el reposo, tenemos comprensión, tenemos un compañero y un amigo. Él dijo: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está a nuestro lado para ayudarnos en los momentos de tragedia, de adversidad, de dificultades. Él está allí. A veces no lo sentimos, pero Él está allí presente a nuestro lado. A veces pensamos que ¿dónde está Jesús? Él está a nuestro lado. El autor de Hebreos les muestra como una advertencia a los judíos cristianos el desastre y ruina que cayó sobre sus antepasados de no entrar en la tierra de la promesa. Ellos no entraron al reposo que Dios les había resguardado, que era la tierra prometida. ¿Y por qué no entraron? Por un acto de incredulidad, de desobediencia y de infidelidad. Por eso Él quiere resaltar a Jesús y a Moisés con la actitud que ellos estaban teniendo. En el capítulo 3 Él le dice de Moisés: Moisés fue fiel en toda la casa del Señor como siervo. Y de Jesús dice exactamente lo mismo: Jesús fue fiel, del que la casa también el que la hizo. Pero cuando se refiere a ellos, Él les dice: miren que ninguno caiga con un corazón malo de incredulidad, de infidelidad. Contrasta la actitud de Moisés y de Jesús con la actitud de estas personas que querían regresar al judaísmo. Y amados hermanos, la promesa del verdadero reposo en Jesús permanece abierta, accesible por fe. No se terminó en Canaán, en Palestina, no se quedó allí. Ese era un descanso, un reposo provisional, terrenal. Pero había un reposo para el pueblo del Señor. Por eso Él dice en el versículo 1, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Permanece aún la puerta abierta. Y ahí en el versículo 3 también dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de Dios. De tal manera que la llave que abre la puerta del reposo a Dios es creer en una entrega apasionada de amor y entrega a Jesús, de hacer que Jesús sea mi Señor, de poner mi vida en las manos de Él. Esa es la llave que abre el descanso en Jesús y en Dios. Porque cuando nosotros tomamos a Jesús como nuestro descanso, viene a nosotros el perdón y la vida eterna. Y comenzamos a tener vida eterna. Descansar. Cuando no estamos en Jesús, ¿qué pensamos de la muerte? Cuando uno no está en Jesús, la muerte se cierne sobre la persona como lo peor que le puede ocurrir al ser humano. Pero cuando estamos en Jesús, en el reposo que Jesús nos da, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya no existe, porque la muerte ya no se enseñorea más del creyente. Ese es el reposo de Dios. Reposamos en el Señor, porque tenemos esperanza de una vida eterna que ya hemos comenzado a disfrutar.
Y cuando el Señor venga, entonces habrá cielos nuevos y tierra nueva, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni enfermedades, y entraremos en un permanente reposo que hemos entrado a caminar con Cristo. Ese es lo que Dios tiene para nosotros. Dios es firme y no tolera la incredulidad, la infidelidad y la apostasía. Reiteradamente dice en estos dos capítulos, el 3 y el 4, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. A veces los israelitas se pusieron a jugar con Dios. No tomaron en cuenta a Dios, en serio, no lo tomaron en serio a Dios. Y pensaron que nada iba a ocurrir. Moisés pensó que con darle dos golpes a la peña, nada iba a ocurrir con su relación con Dios. Pero era un acto de incredulidad. Y eso le costó no entrar en la tierra prometida, que era el descanso que Dios les quería regalar a ellos. Y amados hermanos, Dios es firme. Dios no tolera la incredulidad. Dios no tolera la infidelidad. Dios está dispuesto a derramar sobre nosotros un gran cúmulo de bendiciones. Eso es lo que Pablo les dice a los Efesios en el capítulo 1, cuando nos dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y comienza a hacer una lista de las bendiciones con que Dios nos ha bendecido. Y hemos sido perdonados y nos dio vida eterna y hemos sido santificados y somos herederos y somos reales sacerdotes y somos hijos de Dios y somos aceptados. Es decir, una serie de bendiciones increíbles. No existe en toda la Biblia un capítulo tan cargado de bendiciones. Si usted desea conocer lo que Dios ha hecho por usted, lea el capítulo 1 a los Efesios y se va a dar cuenta la grandeza, la gran obra que Dios ha hecho a nuestro favor. Pero así como Dios nos ha dado bendiciones, también Dios es un Dios de justicia que no acepta la incredulidad ni la infidelidad. Por eso esa generación de israelitas quedaron postrados en el desierto y no entraron en el reposo de Dios. Pero hay algo aquí que el autor dice algo bien interesante. Y compara ahora, introduce ahora un nuevo elemento en este texto. Y es a Dios mismo y el reposo de Dios cuando creó. Recordemos, la historia es conocida. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. ¿Y qué pasó el séptimo día? Y reposó Dios de sus obras. Reposó Dios. El autor trae ese reposo precisamente aquí en los versículos 4 y 5. Dice, porque en cierto lugar, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, en el reposo de Él, de Dios. Entonces a nosotros tenemos tres que el autor de Hebreos nos presenta tres reposos. El primer reposo es el reposo que él acaba de introducir, el reposo de Dios con la creación. El segundo reposo es el reposo de la tierra prometida. Y el tercer reposo es Jesucristo como la buena noticia del reposo de Dios. Donde cuando Dios reposó en aquel séptimo día, estaba diciendo que la raza humana necesitaba un reposo. Y ese reposo, Él lo proveyó en Jesucristo. Amados hermanos, en segundo lugar, el primer lugar era una alerta, un peligro de extravío, de desobediencia, de desacato, de incredulidad. Pero en el segundo punto es un paso de fe, una entrega, es una invitación a una entrega, a un compromiso de entrega con el Señor. Precisamente allí en el versículo del 6 al 11
dice que la desobediencia cierra la posibilidad de entrar en el reposo. Precisamente eso es lo que dice. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron a causa de la desobediencia. De modo que la desobediencia es un obstáculo para entrar en el reposo. Ya lo vimos con Israel en el desierto. Su desobediencia los llevó a no entrar en el reposo. Y si alguien no quiere sujetar su vida a Jesús, pues esa desobediencia le lleva a no entrar en el reposo que Jesús ofrece. La repetición del no endurezcáis vuestros corazones en el versículo 7 del capítulo 3, en el 15, y ahora aquí en el 4:8 dice, en el 4:7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Reitera la frase varias veces. Es una alerta y una advertencia a abandonar la obstinación, la incredulidad, la infidelidad, a dar un paso a la fe, a la obediencia, a la entrega de pasión y compromiso con Jesucristo. Es a eso a que nos están invitando. Abandonar la incredulidad para entrar en una relación de confianza en el Señor, de creerle a Dios. Y eso me debe llevar a una entrega de mi vida al Señor, de compromiso, de pasión por Él, de anhelo de estar en su presencia, de anhelo de servirle, de amarle cada día. De eso se trata el reposo con Dios, de una convivencia y una comunión plena con el Señor. Y reposar en Él y descansar en Él. Vendrán fuegos y tempestades y ríos y turbulencias, pero el Señor dijo, vendrá todo eso y golpeará con fuerza sobre la casa, pero la casa permanecerá porque está fundada sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Por eso descansamos, nuestro reposo es Cristo. ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo podemos proceder a entregar nuestra vida sin reservas? Sin reservas, entregársela al Señor. ¿Por qué digo sin reservas? Porque a veces entregamos nuestra vida al Señor en forma parcial. Y por eso decía, no podemos mirar solamente a los israelitas en el desierto, que fueron unos incrédulos, unos desleales, unos ingratos, y podemos pensar nosotros en ellos, lo mal que actuaron. Pero también es importante que cada uno de nosotros nos pongamos también en ese lugar. ¿Qué hay en nuestra vida que hace que no actuemos con una entrega plena a Jesús, con pasión, con amor, con entrega, con compromiso? Porque puede ser que al igual que aquellos en el desierto, al igual que esta comunidad judío-cristiana, nosotros también estemos con Jesús como un atractivo, algo que me gusta, algo que me atrae, que me llama la atención, pero que no termino de abrazar completamente, para que Él sea el Señor y dueño absoluto de mi vida, de todo mi ser, de mi corazón, de mis emociones, de mis pensamientos, de mi familia, de mis negocios, de mi empresa, de mis estudios, todo. Y es por eso que el tiempo aceptable, amado hermano, querido amigo que me escuchas, es hoy. Vendrá un tiempo. ¿Recuerdan ustedes el arca de Noé? ¿Quién cerró el arca? Noé. Dios cerró en la puerta. Ahora es el tiempo aceptable. Precisamente el versículo 6 y 7 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva de un reposo en la tierra prometida,
no entraron a causa de su desobediencia. Otra vez determina un día y dice, hoy, diciendo después de un tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, no endurezcáis vuestros corazones si oyereis hoy su voz. Por lo tanto dice, hoy es el tiempo oportuno. Dios nos da a nosotros la oportunidad, la puerta abierta para que nosotros entremos en el reposo de Dios que hay en Jesús, para abrazarlo con pasión, con dedicación, con entrega. Señor, mi vida entera te la doy. Mi vida te la entrego a ti, mis pensamientos, mis estudios, mi trabajo, todo. Y que eso signifique y se traduzca en un amar y servir a Jesús. El reposo de Jesús es un reposo diferente y especial. Cuando examiné todas las palabras, todas las veces que aparece la palabra reposo, aparece una palabra, un término en griego. Pero aquí en el versículo 9, cuando dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, que es Jesús, entonces ese reposo es otra palabra, porque es un reposo especial. El reposo de la tierra prometida es el reposo temporal, provisional, que es figura y modelo del reposo que había de venir. Pero con Jesús tenemos un reposo donde verdaderamente reposamos, donde tenemos esperanza de vida eterna, donde disfrutamos de la comunión con el Señor, donde cantamos como lo hemos hecho ahora en la mañana, con un canto de alegría, llenos de esperanza, llenos de fe, llenos de regocijo, porque ese es el reposo de Dios que tenemos en Jesús. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dijo Jesús? Yo estoy en medio de ellos, y Jesús está aquí con nosotros. Mis amados hermanos, finalmente, la invitación de Dios es entrar en el reposo vigente y accesible. Por eso dice allí el versículo 9 que hemos leído y el 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y aquí está la invitación. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tenemos que examinar nuestra vida, a ver si nuestra vida está en la periferia, pero no ha entrado en una íntima comunión con Dios. No ha entrado en una íntima comunión con Jesús. No ha hecho de Jesús su Señor. No hemos fundado nuestra vida sobre la roca, que es la enseñanza de Jesús. De repente podemos estar cerca, pero no estamos dentro. Por eso la exhortación, el aliento, dice, entremos en aquel reposo. Entremos en una comunión íntima con Jesús. Entremos en una obediencia a Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. A veces queremos ser amigos de Jesús, pero que Él haga lo que nosotros mandamos. El asunto es al revés. Por eso siempre les digo, si usted quiere hacer el devocional en cualquier libro de la Biblia, extraordinario, pero siempre vaya a los evangelios, porque es allí directamente Jesús hablándonos, hablando a nuestro corazón. Y vemos en esa interacción que Él tuvo con Nicodemo, con la mujer de Samaria, con el leproso, con el ciego de Jericó, hablándonos al día de hoy y confrontando nuestros corazones. Necesitamos tomar en serio a Dios. Necesitamos tomar en serio a Dios. Las consecuencias de no tomarlo en serio nos las mostraron los israelitas que quedaron en el desierto y no pudieron entrar en el reposo de Dios. Lo que está en juego es demasiado valioso. Por eso en el capítulo 2, Él dice, no descuidéis una salvación tan grande.
nosotros estamos llamados como comunidad del Rey a abrazar a Jesús, a su enseñanza, en un acto de obediencia, de entrega y compromiso de toda nuestra vida. Y vamos a recibir la bendición de Dios. Finalmente, amados hermanos, el tercer punto. Dios confronta con su palabra lo falso de la fe. A las personas les agrada oír lo bueno que son, las cosas buenas que tienen en su personalidad. Les gusta escuchar elogios, prefieren estar donde les digan las cosas que quieren oír. Hoy la moda es ir a donde digan cosas agradables a mi oído, motivaciones y estimulaciones emocionales para sentirme bien. A los seres humanos les gusta que le digan cosas bonitas, elogios. Wow, que tú vales, tú eres campeón, tú tienes muchas potencialidades. Y hoy en día, inclusive en muchas iglesias, se usa el mensaje motivacional, no confrontativo, sino tú estás tranquilo, estás bien. Tú eres creyente, tú eres cristiano, mira, eres bendecido por Dios, tienes toda la bendición de Dios, tienes la salvación en Cristo, tienes el perdón de todo. Es decir, tienes muchas cosas buenas. Mira, Dios te va a bendecir, a prosperar económicamente. Dios va a hacer contigo muchas cosas buenas. Tú eres el preferido, el consentido de Dios. Y la gente está allí queriendo que le digan eso. ¿Verdad que sí? La predicación de hoy día está perdiendo su uso de confrontar al cristiano con su pecado, con su desobediencia a Dios. A las personas no les agrada que lo confronten. A nosotros no nos agrada que nos digan lo malo que hay en nosotros. Y por eso muchas iglesias prefieren optar por un mensaje motivacional, porque van a tener allí la gente, porque la gente le gusta escuchar cosas agradables, que digan cosas buenas, de lo bueno que ellos son, y por eso van a estar allí, llenando un auditorio. Pero con Dios no ocurre así. Dios siempre va por la calle del medio. Nos confronta el extravío, la incredulidad, la desobediencia. Dios confronta. Si no, pregúntenle a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó contigo? Estaba metido por allá en unos matorrales. Tuve miedo y me escondí. Y si no, pregúntenle a Moisés. Por tu incredulidad, por tu acto de soberbia, no entrarás en la tierra prometida. Dios fue por todo el medio y confrontó a Adán, y confrontó a Moisés, y confrontó a David. Y David pensó que nadie se había dado cuenta. Arregló las cosas, mandó a matar a Urías, lo mató, todo está bien, nadie se dio cuenta. Pero David pasó algo por alto, que Dios conocía todas las cosas, y le mandó al profeta Natán. Y sabemos la historia. Y cuando David le preguntó a Natán, ¿y quién es ese hombre que ha hecho semejante cosa en mi reino? Y Natán le dijo, eres tú quien ha hecho semejante cosa en tu reino. Dios confronta, y confrontó a Pedro. Cuando Pedro le dijo, Señor, nada de esto te acontezca, porque Jesús le dijo que tenía que ir a sufrir a Jerusalén y ser muerto por los sacerdotes. Y Pedro le dijo, Señor, nada de esto te acontezca. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Dios confronta. Y gracias a Dios porque Dios nos confronta. Porque si Dios no nos confronta, hermanos, nos quedamos con nuestro pecado. Nos quedamos con nuestras miserias. No somos capaces de crecer en el Señor. No somos capaces de superar nuestro pecado. Y es por eso que le dijo a Tomás,
no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Y le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios va por la calle del medio y nos confronta. Cuando yo leo a Jesús, leo que Él me confronta a Davilex con su vida, con sus errores, con sus pecados. Y doy gracias a Jesús por eso. ¿Por qué digo esto? Porque el texto termina con estas palabras en los versículos 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios penetra en lo más profundo de nuestro ser y nuestra intimidad para confrontarnos, no para destruirnos, sino para levantarnos, sino para mostrarnos cómo somos y cómo estamos en la presencia del Señor. Dios conoce lo más íntimo y secreto de nuestra vida. Y un día, dice ahí el texto, tendremos que dar cuenta de toda nuestra vida. Amados hermanos, este texto de Hebreos nos alienta, nos anima a abrazar el reposo de Dios con todo nuestro ser en obediencia. ¿Y cuál es el reposo de Dios? Cristo es el reposo del Señor. Y nos está llamando a que le abracemos a Él y estemos en ese reposo y descansemos en ese reposo y amemos a Dios en ese reposo que es Cristo y obedezcamos a ese reposo que es el Señor Jesucristo. Dios nos bendiga y podamos tener siempre los ojos en Jesús y no mirar atrás para abandonar la fe que hemos abrazado en el Señor. Dios nos bendiga.